Excelente, qué bueno. Pregúnteme cómo estoy. Ok, vámonos con la enseñanza. ¿Quiénes quieren bendiciones? Levanten su mano. Ok, ahora bien, ¿qué están haciendo para ello? La enseñanza del día de hoy se titula El contrato. ¿Sí? Ustedes dicen que quieren bendiciones. Yo quiero carro, quiero casa, quiero irme de viaje, quiero que mi familia sea próspera, quiero que Dios me bendiga grandemente, quiero tener bastante dinero. Sí, eso es lo que dicen secularmente las personas. Pero, ¿qué estamos haciendo para lograr ese objetivo? Hoy le traigo un tema que a muchos como que los corre de las iglesias, a muchos como que no les agrada, pues. Inclusive la iglesia empieza a decir que, ay, pero otra vez el mismo tema, ¿por qué repiten lo mismo? Pero es que si ustedes no aplican, hay que volver a recordar lo que ya se ha enseñado. Eso es como las inyecciones. A nosotros no nos gustan que nos pullen o nos saquen la sangre. Yo creo que si anteriormente, cuando era más pequeño, mi mamá me iba a llevar al hospital, se me venía a la mente como salir corriendo, pero que si salía corriendo iba a ser peor porque me iban a dar una pela. Pero son necesarias para nuestra vida. Así que el tema que le traigo el día de hoy también es necesario. Todos los que estamos aquí escuchando el mensaje tenemos un compromiso con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestro estudio, con nuestros negocios, entre otras cosas. El gran problema es que no estamos comprometidos o estamos menos comprometidos con quien más tenemos que estar comprometidos. Un trabalengua, ¿cierto? Con el Señor. Ese es el primordial que nosotros debemos tener en nuestra vida. Pero, ¿qué es un compromiso? Un compromiso es una obligación adquirida y una palabra dada. Por ejemplo, los muchachos y yo tenemos la costumbre de hacer galletas de nutrichicha. Una de las cosas es que cuadramos tú vas a poner la nutrichicha, yo voy a poner los huevos, tú vas a poner la mantequilla, la vainilla, y nosotros damos nuestra palabra de que vamos a llevar cada cosa para poder lograr las galletas de nutrichicha. Muchas cosas no nos gustan, pero es una obligación que nosotros debemos tener. Un compromiso tiene que ver con nuestras prioridades, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación y nuestras finanzas. La Biblia dice que nosotros debemos diezmar y ofrendar como dadores alegres, que debemos apartarle la parte a Dios que se merece. Que una de las cosas también es que cuando nosotros amamos algo le dedicamos bastante tiempo, ¿sí? Cuando yo creo que uno está enamorado, voy a tomar el testimonio de la pastora Albany con su permiso. Ella decía que ella hacía locura, pues hacía lo imposible para poder verse con Eudi. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer así el día de hoy. Ella tenía un compromiso de que así sea 5 minuticos, verle los ojos y verle la sonrisa, estaba cumpliendo. Es decir, tenía una obligación con esa persona. Vamos a leer Primera de Reyes 3:3. Salomón amaba a Dios y seguía las instrucciones que le había dado su padre David. Sin embargo, ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los pequeños santuarios. Hoy en día no se aplica eso, gracias al Nuevo Testamento, pero debemos hacer ese sacrificio de empezar a morir a nuestro yo para que Jesús viva en nosotros, de dejar un poco el teléfono al lado de todo lo que nos ofrece en este mundo para que el Espíritu Santo haga con nosotros lo que tiene que hacer. Nuestro Dios ha dejado bien claro en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que Él quiere personas comprometidas con Él. Eso es como la obediencia. Si no obedecemos completamente, obediencia a media es desobediencia. Si nosotros no acatamos lo que el Espíritu Santo nos manda a hacer, no nos comprometemos con Él, no vamos a ir para el baile. Una de las cosas que el pueblo de Israel no vio la tierra prometida es gracias a su pecado. Después que Jesús, por medio de Moisés, los liberó del pueblo de la esclavitud, empezaron a pecar deliberadamente.
Dice la Biblia que ellos iban a llegar en 40 días y no vieron la tierra prometida y duraron en el desierto 40 años. Pero la Biblia habla en Isaías 6 del 8 al 9, algo muy bueno, donde Dios le daba una visión a Isaías, en el cual Isaías decía que estaba viendo el trono de Dios, veía ángeles alrededor de él y un ángel se le acercó y puso en sus labios brasa. Estaba quitando de él ese pecado que había y Jesús estaba perdonando cada uno de ellos. Dice: enseguida oí la voz de Dios que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Yo respondí: envíame a mí, yo seré tu mensajero. Entonces Dios me dijo: ve y dile a este pueblo, por más que oigan no van a entender, por más que miren no van a comprender. Muchas veces preferimos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro modo, que hacerlo al de Dios, creyendo que las cosas que nosotros hagamos van a ser más fáciles, sabiendo que las de Dios son mucho mejor. Debemos ser como Isaías. Isaías, aunque también era un pecador como cada uno de nosotros, pero la Biblia dice que debemos ser pecadores arrepentidos. Isaías dijo: heme aquí, yo quiero hacer tu voluntad. Se comprometió con llevar la palabra de Dios. Jesús quiere que lo amemos con todo, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma. Y también quiere que comprendamos que nada en esta vida es importante más que Él, ni nuestros padres, nuestros hijos. Solemos ser de las personas egoístas que colocamos nuestro yo primero, en lo material, antes que a Dios. Cuando empieces a darle lugar a Dios, las bendiciones te alcanzarán. ¿Por qué no nos alcanzan las finanzas? Porque no prosperamos, porque no se nos da lo que nosotros queremos, porque no estamos poniendo a Dios en el primer lugar. Estamos quitando a Dios de donde Él se merece que tiene que estar. Muchos cristianos decimos: si Dios no quiere que lo sigamos o le sirvamos por compromiso, sino por amor. Y esa frase la ocupamos como excusa para todo. Pero tenemos que saber que es al contrario. El amor produce compromiso. Primera de Juan 4:9. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. Jesús, siendo Jesús, no hubiese enviado a Jesús, pero tenía un propósito aquí en la tierra, y es que hoy nosotros disfrutemos de esa vida eterna, disfrutemos de esa salvación, que Jesús hizo todas las cosas por amor. Él tenía un compromiso de que la palabra que está escrita, la verdad que es Él, se pudiera dar a cada uno de nosotros, para que nosotros el día de hoy fuéramos libres de toda atadura. El amor de Dios para con nosotros se manifiesta en un compromiso por la salvación en la humanidad. La Biblia habla que Dios eligió a personas para cumplir aquello que Él había determinado. Y una de ellas, de esas personas, es Esther, ¿sí? El propósito que Esther tenía era liberar al pueblo. Anteriormente no se podían presentar ante el rey si el rey no solicitara la presencia de esa persona, y el que lo hiciera, agarrarse porque lo mataban. Pues, ¿cómo va a ser esa deshonra? Pero la gracia de Dios estaba en Esther, y ella se animó porque ella no quería permitir que vendieran a su pueblo y la vendieran a ella. La Biblia cuenta que antes que Esther fuera esposa del rey Asuero, estaba la mujer, la otra esposa, Vasti, donde hicieron un banquete para los príncipes nobles. El rey Asuero mandó a llamarla a ella y ella dijo que no iba a ir. Entonces él así como que: no vas a ir, te vas a ver conmigo. Y cuenta la Biblia que fue desterrada del sitio donde se encontraba. Dice en Esther 7, del 3 al 6.
Esther le respondió: si su majestad en verdad me ama y si le parece bien, le pido que salve mi vida y la de mi pueblo. Se ha puesto precio a nuestra vida y se nos quiere destruir. Si hubiéramos sido vendidos como esclavos y esclavas, yo me callaría y no molestaría a su majestad por algo sin importancia. El rey Asuero le preguntó: ¿y quién se atrevió a hacer esto? ¿Dónde está? Esther, señalando a Amán, le respondió: nuestro enemigo es este malvado. Al oír esto, Amán se quedó paralizado de miedo. Podemos ver que el rey le había dicho a su esposa, a Esther, que cuál era su petición, que hasta le podía haber dado la mitad del reino en ese sitio. ¿Y cuál fue la petición de Esther? Liberar a su pueblo. Es decir, que nosotros el día de hoy debemos estar convencidos y estar claros de lo que podemos hacer. Ella se puso los pantalones y corrió con el riesgo de que la podían, haber matado, pero decidió cumplir con lo que el Espíritu Santo había dicho, en hacer la voluntad de Dios. Estar confiados de que nosotros, si Dios dijo que iba a estar con nosotros, nosotros debemos estar con esa fe, esa convicción de que así veamos que se derrumben, haya terremotos, perseverar en lo que Jesús ha dicho. Otra cosa que conocemos es la historia de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Para que David llegara a ser conforme al corazón de Dios, agradó demasiado al Espíritu Santo. Que vemos que David fue un cabecemetra, sí, pero Dios con cada uno de nosotros tiene un propósito. Aunque nos descarriemos, Él nos va a llamar y nos va a traer a cumplir su palabra. Primera de Samuel 16, del 16 al 17. Mande usted a buscar a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando venga ese mal espíritu, el músico tocará y se sentirá mejor. Saúl le ordenó a su sirviente: busquen a alguien que toque bien el arpa y tráiganmelo. A esa persona que buscaron fue a David. Cuando Dios le empieza a hablar a Moisés, le dice que vaya a donde Yese, que ahí está el nuevo rey. Anteriormente el rey era Saúl, pero ya Saúl había terminado su tiempo, pues ya tenía su fecha de vencimiento. Pasaron varios y Samuel decía: este es el escogido tuyo. Y Dios le dijo que no era el que era el pastor de ovejas, es decir, era David. Ese era que Dios iba a utilizar para hacer grandes cosas. Dios mandó un espíritu malo que atormentara a Saúl, y por eso fue que mandaron a David que cada vez que ese espíritu viniera, David iba a tocar el arpa. Dios no busca apariencias. Él no ve si eres gordo, feo, flaca, bonito, inteligente, no eres inteligente. Dios ve lo que está dentro de nuestro corazón. Aunque David era un pastor de ovejas, Jesús iba a utilizar lo que él tenía en su corazón. Alguien también que ya se lo nombré fue Samuel, cuando Dios empieza a hablarle de pequeño. Conocemos la historia de Ana, que Ana no podía tener hijos, y ella clamó a Dios para que le diera un hijo, y ese hijo que le iba a dar iba a ser para el servicio de Dios. Después que cuenta la Biblia que ya Samuel pudiera comer solo, se lo iba a llevar al templo para que sirviera junto a Elí. En una noche, el Espíritu Santo empieza a llamarlo y le dice: Samuel, Samuel. Y obviamente, como no conoce a Dios, se paró a buscar a Elí y le dijo: dime, ¿qué necesita? Y Elí: no, yo no te estoy llamando, muévete a dormir. Se volvió. Lo llamó 3 veces y a la tercera vez Elí le dice que ese es el Espíritu Santo, que cuando lo vuelva a llamar le diga: heme aquí, para qué me necesita. Una de las cosas es que nosotros no nos podemos menospreciar por ser joven, ¿sí? Eso va con los jóvenes también. Jeremías, si no me equivoco, dice la Biblia que Dios lo llamó a los 20 años. Y como todo incrédulo va a decir: ¿cómo voy a hacer yo? ¿Cómo me va a utilizar? La gente no me va a prestar atención, y ese tipo de cosas. Pero la Biblia dice en Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones.
Aunque nosotros no queramos, aunque pataleemos y digamos no, mientras que nosotros digamos no, Dios va a decir que sí. Y nuestra mente, nuestra disposición debe estar puesta en decirle a Dios, así como Samuel: heme aquí, ¿para qué me necesitas? Alguien más que me gusta de la Biblia, que fue Carteludo, y lo estudiamos en estos días en el grupo de los jóvenes, es sobre la vida de Pablo. Y ese fue un duro, un cabeza y metra, en cuanto a que era de los que perseguía a los seguidores de Jesús, pero tuvo su encuentro con Jesús. A pesar de todo, Jesús como que le hizo un parado y le dijo: epa, ¿qué estás haciendo con mis seguidores? ¿Qué estás haciendo con lo que yo estoy llevando? Algo que hoy en día peleamos y decimos que no, y nos quejamos bastante, es que cómo yo voy a llevar la palabra de Dios y si no tengo cómo hablar. Ahí tenemos la parte de Moisés, que era tartamudo, y Dios lo utilizó de igual manera, que cómo yo voy a hacer esto si yo no tengo esto, lo otro, de que no, hoy me duele la cabeza y no voy a ir al servicio, porque a mí me duele la cabeza, entonces como allá hacen demasiada bulla los adoradores, entonces no voy a ir. Como hoy tengo dolor de estómago, no voy a hacer. Y eso es algo mínimo que nosotros le ponemos como excusa a Dios. Pero si conocemos la vida de Pablo, Pablo estuvo enfermo, estuvo preso, y entre otras cosas. Y ese amor, esa pasión que él tenía, no la dejó callar. Muchas personas quieren escuchar en las iglesias lo que a ellos les apetece. No quieren escuchar la verdad, sino que si Dios me va a bendecir, yo recibo eso. Si Dios me va a dar, yo recibo eso. Pero que Dios me mande a comprometerme, no, ¿para qué me voy a comprometer? Si la vida es una sola y yo necesito vivirla. Y Jesús dice que así no podemos ser. La mayoría de los cristianos quiere recibir y no quiere dar. La Biblia dice que debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Dios todos los días nos regala algo nuevo. Dios todos los días nos llena para que nosotros demos ese amor, esa paz, esa bondad que Él es Él, que podamos dar la verdad. La Biblia dice que hagamos discípulos por todas las naciones y por todo el mundo, enseñando su palabra. ¿Cómo podemos llegar a ser cristianos comprometidos? Número 1, reconociendo que hemos dado nuestra palabra. Segunda de Pedro 2:18. Porque ellos, para impresionar a la gente, dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Obligan a otros a participar en sus mismos vicios y malos deseos, y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Muchos podemos pensar: yo no he dado mi palabra de nada, pero no es verdad, pues cada cristiano ha confesado a Jesús como su único y suficiente Salvador, ¿sí? A todos nos hicieron familia feliz de conocer al Espíritu Santo. Es decir, que eso que nosotros nos dieron, que nos mandaron a escribir, eso es lo que nosotros debemos dar el día de hoy. Si Jesús es mi Señor, Él tiene todo el derecho de poder hacer el reclamo que aparece en su palabra. Aparece en Lucas 6:46. Ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Decimos que Jesús está con nosotros, que Jesús es mi Señor y a Él yo me debo. Que cuando yo me levanto me presento ante Él, pero no estoy obedeciendo lo que Él ha mandado en su palabra. Su palabra dice que no me deje de congregar. Su palabra dice que no deje de escudriñar su palabra. Su palabra dice que no deje de hacer discípulos, enseñar esa buena noticia. Su palabra dice que diezmemos y ofrendemos, que es algo que falla muchos en la iglesia. Su palabra dice que vaya y predique la palabra. Número 2, poniendo en orden mis prioridades. Mateo 6:33 habla de buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas serán dadas por añadidura. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia, ¿sí?
Cuando nosotros empezamos a darle lugar al Espíritu Santo, empezamos a quitar a la familia de primero, a nuestros hijos de primero, a nuestros estudios, a nuestros negocios, y le damos el lugar al Espíritu Santo, nosotros vamos a ser bendecidos grandemente, porque es a Él a que nosotros nos debemos. Si soy cristiano, significa que lo primero, lo preeminente en mi vida es Cristo. Si soy estudiante cristiano. Si soy empresario, abogado, soy empresario, abogado cristiano. Si soy deportista, soy deportista cristiana. Es decir, haga lo que haga, Cristo es primero. Número 3. Desarrollando nuevos hábitos espirituales. Los cristianos comprometidos han desarrollado hábitos espirituales en sus vidas que producen convicción espiritual. El hábito de leer la palabra de Dios. Josué 1:8 dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Es decir, la palabra de Dios la debemos guardar en nuestra vida. Es allí donde nosotros tenemos esas herramientas poderosas. El hábito de la oración está en Daniel 6:10. El hábito de congregarse con constancia. La Biblia dice que no debemos dejarnos de congregar como muchos tienen por costumbre. El hábito de diezmar con fidelidad. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Es importante que nosotros le demos la parte que se le merece a Dios, que le pertenece a Dios. Nosotros damos porque ya Dios nos ha bendecido. Nosotros no le vamos a dar al Espíritu Santo para que nos bendiga. El hábito de servir en la casa de Dios. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora le quiero dar un listado de compromisos adquiridos por una persona al convertirse en cristiana. Número 1. Amar a Dios y al prójimo por sobre todas las cosas. Si tiene lápiz y papel, sáquelo porque hay bastantes versículos que les traigo el día de hoy. Marcos 12 del 28 al 34. Primera de Corintios 13. Número 2. Ser fiel y sincero al Señor. Apocalipsis 2:10. Mateo 24:13 y Juan 15 del 1 al 10. Número 3. Andar como es digno del Evangelio de Cristo. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. 4. Guardar el buen testimonio personal siempre. Muchas personas nos van a juzgar de que, y eso que eres cristiano, y mira lo que haces, ¿cómo tú vas a hacer eso si eres cristiano? Y por allí se van a agarrar, que es una de las mentiras que Satanás pone en sus mentes. Por eso nosotros debemos guardarnos en santidad y guardar nuestro testimonio en Jesús. ¿Sí? No es que llegamos aquí a la iglesia y gloria a Dios, aleluya, alabado sea el nombre de Jehová, y me salgo y empiezo a decir groserías, empiezo a maldecir al vecino, que el vecino esto y el vecino lo otro. Usar los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Eso lo vemos en Romanos 12, del 6 al 21. La Biblia dice que los dones se nos fue dado para bendecir a la iglesia, para nosotros darlos. Número 6. Obedecer a las autoridades civiles, militares, de la iglesia, del hogar, que es algo que ahorita se está peleando. ¿Cómo yo voy a obedecer a Maduro? ¿Cómo yo voy a obedecer porque no se lo merece?
¿Cómo yo voy a respetar a las autoridades civiles y militares si ellos están haciendo mal, matando a las personas? Pero eso Dios nos manda a obedecer. Debemos obedecer sin entender. Obedecer también a nuestras autoridades, que es eso que en el hogar, que es algo que tengo que trabajar también, porque no es fácil. Hay que sujetarse principalmente a cada una de ellos para que nosotros nos podamos sujetar a Dios. Si nosotros no nos sujetamos a lo que Jesús nos ha mandado, mucho menos vamos a poder sujetarnos a Él. Número 7. Predicar o anunciar el Evangelio de Cristo. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Primera de Timoteo 4, 13. Y segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Número 8. Ofrendar según su prosperidad. Creemos que Dios va a bendecir grandemente nuestra vida y Él la va a prosperar. Él ha dado su promesa que Él va a bendecirnos, pero nosotros debemos darle esa parte que Él se merece. Lucas 21, del 1 al 4. Primera de Corintios 16, del 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Guárdalo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Sí, Dios nos da finanzas, creo que la mayoría de las veces nosotros vamos a darle eso que Él se merece. Número 9. Orar siempre. La Biblia habla que nosotros debemos orar sin cesar, en todo momento, para que las artimañas, para los dardos que Satanás quiere lanzar a nuestras mentes, a nuestras vidas, nosotros sepamos reprenderlas con su palabra. Número 10. Cambiar la forma de vida que llevaba antes de convertirse a Cristo. Una de las cosas que se aplica cuando se bautiza y la persona convencida con esa fe es que morimos para el mundo y vivimos para Cristo. Es decir, que ese viejo yo ha muerto para que el Espíritu Santo empiece a crecer en cada uno de nosotros. La Biblia dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que eso que Él ha hecho empecemos a demostrarlo, que se empiece a reflejar ese cambio. Ese cambio no se va a reflejar con solo decir, Jesús me cambió, sino que nosotros caminemos todos los días en la verdad. El impacto de una iglesia depende del compromiso de sus miembros. Si queremos que la iglesia sea prosperada, si queremos que Venezuela cambie, si queremos que el Espíritu Santo haga su obra, debemos empezar por la iglesia. Debemos empezar a que eso que el Espíritu Santo nos dio, empezarlo a cambiar, empezarlo a demostrar. La fuerza de una iglesia local, independientemente de su tamaño o forma de organización, es la suma del compromiso de todos sus miembros. Sí, es el sentido de compromiso que asume cada miembro de la iglesia, lo que determina cuán sólida y capaz es ella. ¿Cómo podemos ver en la práctica el nivel de nuestro compromiso con la iglesia? Comprometido con la unidad. Una de las cosas que se dice es que no, a mí no me gusta trabajar en grupo, no me gusta que el hermano esté conmigo, quiero trabajar solo porque si trabajo solo las cosas me van a salir mejor, y Jesús nos dice así, debemos trabajar unánimes. Algo que sucedió en el Pentecostés, que el Espíritu Santo se manifestó y empezó a repartir lenguas de fuego, fue que las personas estaban unánimes, estaban juntas, estaban en un mismo sentir. Y eso, si queremos que suceda en evolución, si queremos que el Espíritu Santo haga algo sobrenatural en esta iglesia, debemos empezar a estar unidos. El cuerpo de Cristo no puede caminar la mano por aquí, la pierna por allá, y la cabeza no puede estar en otro sitio, sino estar junto a su cuello. Debemos estar comprometidos con Él. El compromiso fundamental del cristiano con su iglesia es con respecto a la unidad. Si su compromiso en este punto es débil, su compromiso en todo lo demás no puede ser fuerte.
Si no estamos bien en una área, no vamos a estar bien en otra área. Y en efecto, todo lo demás se ve amenazado, pero si su compromiso con la unidad de la iglesia es fuerte, esto garantizará la calidad de su compromiso en las demás áreas también. Todo compromiso que asuman los miembros de una iglesia pueden tomarse como firme cuanto antes. Son solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Cada cristiano debe asegurarse de estar comprometido con la unidad de su iglesia, de estar dispuesto a esforzarse a convivir con sus hermanos. Filipenses 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Un cristiano demuestra estar comprometido con la unidad cuando respeta a sus líderes, apuesta al diálogo, trabaja para el bien de los demás, cree en el perdón para pedir y para dar, ayuda a sus hermanos a reconciliarse. Número 2, comprometido con la adoración. Ciertamente no quiere decir que usted venga aquí a sentarse y a escuchar la palabra, a clamar al Espíritu Santo. Eso no quiere decir que usted está comprometido con el Señor. No quiere decir que usted venga los miércoles, los jueves, los domingos, y eso decir que usted está comprometido con el Espíritu Santo. Nuestro deber es estar siempre atentos y activos a la obra del Señor. Debemos comprometernos con un discipulado para que nosotros podamos aprender. Si no estamos en un discipulado, no estamos comprometidos con nuestro Dios, porque Jesús ha demandado que debemos discipular. Salmo 111:1. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Si por alguna circunstancia de fuerzas mayores usted no puede asistir a los servicios, está bastante claro que hay unas autoridades que nosotros nos debemos a ellos, debemos acercarnos a ellos y el conversar con ellos, decir no voy a asistir a esto por X o por Y, pero no ser de las personas de que no vengo porque ayer en el servicio no se sintió la presencia de Dios, entonces ¿para qué voy a ir a ese lugar? El cristiano comprometido llega a la iglesia con puntualidad, trae su Biblia y un cuaderno para anotar apuntes, saluda antes o después del servicio, observa si hay personas nuevas, visitas para atenderlas. Cuando somos comprometidos con el Espíritu Santo, con el Señor, no nos va a pesar pararnos de nuestra silla para sentar a esa persona que viene, para que esa persona se sienta agradada. Comprometido con la misión. El creyente comprometido reconoce y se apropia de la misión de la Iglesia de Cristo en la tierra, ¿sí? Sabiendo que la iglesia somos nosotros. Vamos a enumerar 5 propósitos básicos en la misión de la iglesia en el mundo. Dar a conocer la verdad del Evangelio, ofrecer adoración a Dios, desarrollar hombres y mujeres maduros en Cristo, observar las ordenanzas. Eso solo va a suceder si nosotros nos metemos a un discipulado. ¿Que por qué repetimos bastante discipulado? ¿Que porque en casi todas las enseñanzas, en todas las prédicas se habla de discipulado? Porque es necesario para nuestra vida. Número 5, proclamar el señorío de Cristo. En el contexto de su propia iglesia local, el creyente comprometido se siente responsable del cumplimiento de esta misión y participa en la misma de diversas maneras, desde orar hasta contribuir al sostenimiento económico de los programas, actividades y proyectos. Comprometido con el servicio. Si usted va a servir, sirva de buena manera. Si va a servir y se va a parar en la puerta con una cara de mal gusto, no lo haga. Si va a servir, hágalo con esa actitud de agradar principalmente a Dios antes que al hombre. De que no, yo no quiero hacer esto porque no me apetece, no lo haga entonces. Manténgase entonces sentado y deje que el que quiera hacerlo, el que esté dispuesto, el que se quiera comprometer con Jesús, lo haga. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
Uno puede ir a un recital en el teatro sin involucrarse en lo más mínimo con los demás espectadores. Unirse a un club puede abrir oportunidades para entablar alguna otra relación de amistad con otros socios. Pero compartir la vida en el cuerpo de Cristo implica convivir con nuestros hermanos. El creyente comprometido se sentirá motivado a involucrarse en la vida de la iglesia a través de sus dones espirituales. Consiste de que cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provechos de todos. 1 Corintios 12:7. El creyente, en suma, se dedica a servir a sus hermanos de acuerdo a las necesidades que se presentan y según las posibilidades que Dios le da, con su tiempo, sus palabras, sus habilidades, sus recursos, sus oportunidades. Estando verdaderamente comprometidos con nuestra iglesia, no esperaremos hasta que se nos ofrezca una oportunidad para el servicio. Más bien tomaremos nosotros mismos la iniciativa de acercarnos a nuestros pastores y a líderes a decir que queremos participar en la obra de Dios. No esperar a que los pastores estén detrás de nosotros. Hay que hacer familia feliz, hay que discipular, hay que hacer, sino que nosotros tengamos esa disposición, esa iniciativa de hacerlo. Señales de mi compromiso con la iglesia. Asisto puntualmente a los servicios, ofrendo generosamente y con regularidad. Pongo mis dones al servicio de los demás. Practico el evangelismo personal. Actúo como agente reconciliador. Me someto y obedezco a mis pastores. De que no dejo que mi mamá me grite, no dejo que mi papá me grite y me voy a dejar que me grite por otra persona. Entonces no tenemos el temor de Dios. No estamos respetando las ordenanzas que Dios ha estipulado. Oro y doy gracias por mis hermanos con frecuencia. Nehemías 16:39. Para ya ir culminando. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. ¿Sí? Muchas personas pueden tener su casa bonita, de lujo y detalle, pero ¿qué pasa con la casa de Dios? Hoy le damos gloria a Dios que gracias a los aires que nos ha permitido tenerlo, su casa está más bonita. Gracias al esfuerzo que ustedes han tenido, hemos podido pintar la iglesia. Muchas personas conocen la gloria, pero no conocen la historia. No conocen ese tras cámara. No conocen que a veces los pastores no tienen nada que comer y hay una persona que necesita y ellos tomen. Porque están confiados en que existe un Dios que le va a proveer. Están confiados de que hay un Dios que está allí y dijo que cada una de las cosas que pidan en mi nombre serán dadas. Hoy les invito a que repitan conmigo. Todos nos comprometemos a no descuidar el templo de Dios. Hoy el Espíritu Santo está viendo a cada uno de ustedes que lo dijo, que si se necesita comprar un cable, si se necesita comprar las baquetas porque se rompen, allí usted dijo, me comprometo para no descuidar el templo de Dios. Me comprometo a ofrendar y diezmar con regularidad. Me comprometo a llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Me comprometo a servir a Dios con disposición para principalmente agradarlo a Él, para que Él sea que esté en cada uno de nosotros. Cuando tu propósito es Jesús, no te va a importar que si el hermano hizo, si el hermano no hizo. Tu mirada debe estar puesta en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Que aunque el mundo se esté cayendo, aunque el hermano no haga esto, pero yo quiero agradar a Dios. Yo quiero alabar al Espíritu Santo. Quiero que el Espíritu Santo haga esa obra en mí. El contrato tuyo con Jesús es servirlo. Por eso fue que le coloqué esta enseñanza, el contrato, ¿verdad? Cuando metemos currículo, nosotros estamos esperando que nos llamen, ¿verdad? Y a medida de tu contrato, de lo que tengas, soy diligente, soy puntual,
soy obediente a la palabra de Dios, amo a las personas, me amo a mí mismo, le doy la palabra al que lo necesita, allí el jefe se va a agradar y va a decir, necesito a esta persona que trabaje en mi empresa. Necesito que esta persona produzca porque su currículo me dice que ella va a actuar de la mejor manera. Jesús requiere en este contrato convicción, fe. La Biblia dice que vienen tiempos difíciles. La Biblia dice que van a venir terremotos, falsos profetas, enfermedades, pero el que esté parado firme en la roca, dice la Biblia, que aunque caigan 1000 y 10.000 a mi diestra, a mí no me tocarán. Que toda enfermedad es para glorificar el nombre de Dios, que para que nos demos cuenta que si hay un Dios real y hay un Dios poderoso. Un rema que siempre se usa es que la obediencia trae bendición. Si nosotros obedecemos fervientemente, esas bendiciones nos alcanzarán, esas bendiciones llegarán a nuestra vida. Que a veces tenemos mal día, pero ahí está el Espíritu Santo para darnos una palmada y decirnos sigue adelante. Comprométete con Dios y tu vida cambiará, tus finanzas mejorarán. Creemos en un Dios todopoderoso, tu familia va a prosperar. Camina una milla más, no te quedes atrás. Jesús quiere que la palabra que se nos dé diariamente, nosotros podamos darla a otra persona para que esas personas también se salven. Así como la vida de Pablo. Pablo, aunque fue fuerte, él ya conocía que Dios iba a utilizarlo. Él sabía que si daba eso que ya él había recibido, otra persona iba a poder ser salva. Otra persona iba a poder conocer de ese amor, de ese Dios real, ese Dios todopoderoso. Les quiero contar rapidito una historia que me gustó, que se trata sobre la pequeña hormiga. Una vez en una colina de hormigas había una pequeña hormiga que era todo bondad. La hormiguita soñaba con ser la ayudante de la reina. Ese era el sueño de la pequeña hormiguita desde que tenía memoria. Todo lo que ella deseaba era demostrar su lealtad y ayudar a que su colonia prosperara. Sin embargo, el día en el que decidió contarle a todas sus compañeras hormigas sobre su sueño, esas se rieron al instante. Nunca podrás llegar a ser la ayudante de la reina, le decía. Eres una hormiga demasiado pequeña y que para tener ese cargo necesitas ser más grande. Decepcionada, la pequeña hormiga fue en busca de su abuelita para pedirle consejo, el poder que tienen las abuelas. Sabía que su abuela siempre la apoyaba y entendería su deseo de ser ayudante, la ayudante de la reina. Dicen que soy muy pequeña para ser ayudante, abuelita, dijo la hormiguita. Después de una larga conversación, la abuela le dijo, de igual lo grande o pequeña que seas, el tamaño no es lo todo. Todo esfuerzo es inútil si no crees en ti misma. No siempre el que más éxito alcanza es el que más grande parecía. Después de hablar con su abuelita, la hormiguita se marchó, pero siguió dándole vueltas a esas palabras. Pasaron unos días antes de que la hormiguita se decidiera a presentarse ante la reina y lo hizo con estas palabras: me presento aquí para ser su ayudante. No soy la más grande ni la más fuerte, pero puedo hacer muchas cosas. La reina, sorprendida ante aquellas palabras, dijo a la pequeña hormiguita: eres la más pequeña de todas las hormigas que han venido a verme, pero también la más decidida, y viendo tu tamaño, también la más valiente. Te daré una oportunidad. De la hormiga se rieron de ella y le dijeron que iba a ser el ridículo, pero la hormiga no se rindió. Ese es el llamado del día de hoy que Dios nos hace: no rendirnos, comprometernos con Él. Como ya le había dicho, Jesús a cada uno de nosotros nos capacitó con dones y talentos, ¿sí? Si Jesús nos mandó a hacer algo es porque Él confía en cada uno de nosotros. Si Jesús nos mandó a cumplir con su palabra es porque nosotros podemos. Por eso debemos dar un poco más. Así como la hormiga era pequeña,
podría haber sido insignificante, así como Jeremías, cómo va a utilizar a un joven, Dios, pero en manos de Dios vamos a hacer cosas sobrenaturales. Así que hoy comprometámonos más con Dios para que podamos ver la gloria del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Hoy les invito a que allí donde usted está pueda cerrar sus ojos para que sea el Espíritu Santo redarguyéndolo aún más. Padre Santo, hoy nos presentamos delante de ti, mi Señor, como esa hormiguita. Aunque muchas veces nuestra mente piense, Jesús, que somos insignificantes, que no podemos, Jesús, alcanzar, que no podemos lograr esa meta, ese éxito que queremos, Jesús, sé que tú has puesto en nosotros esa valentía. Tu palabra dice que nos esforcemos y seamos valientes.